Hola, yo soy Martín Salcover, profesor de la materia. Voy a hacer una presentación breve del programa, de los fundamentos del programa, también de la unidad 1, para después referirme al texto de Michel Foucault, Defender la sociedad. Bueno, nuestra materia es epistemología de las ciencias sociales. La epistemología es un campo de reflexión, de debates, en torno a esa forma de conocimiento que se llama conocimiento científico. El objeto de la epistemología es la ciencia. La ciencia es una forma de conocimiento que se diferencia de otras formas de conocimiento, como el sentido común, conocimiento mítico, conocimiento religioso. Y la diferencia es que se examina a sí mismo acerca de su origen, de cómo se produce el conocimiento científico, acerca de qué es válido, qué no es válido. Y en ese sentido hay diferentes concepciones de la ciencia, de dónde surge, cómo se transforma, y esos son los debates, a diferencias en torno a estas concepciones, se sitúan en este campo, que es el campo de la epistemología. Esta materia es epistemología de las ciencias sociales. Las ciencias sociales implica que en el marco global de la ciencia nos vamos a ocupar de las ciencias sociales, o sea, del debate, las reflexiones, las concepciones acerca de ese conocimiento científico cuyo objeto es la sociedad, lo social humano. Y finalmente, en esta breve introducción del programa, se trata de una materia de primer año, primer cuatrimestre, una formación de trabajadores sociales. Es decir que vamos a articular esta presentación de los debates, de las diferentes concepciones en torno a la ciencia, orígenes, sus alcances, con el campo del trabajo social, a través de autores y autoras que han reflexionado en torno a situar el trabajo social como ciencia, como disciplina, además de como profesión, como disciplina en el campo de las ciencias sociales. Ese es el esquema general, digamos, de la materia, ¿no? Atender a lo universal, si se quiere, de la ciencia, a su origen, a lo particular de las ciencias sociales y a lo singular del trabajo social. La unidad 1 del programa nos permite adentrarnos justamente en este campo a través de la lectura que vamos a hacer de dos autores, uno es Michel Foucault y otro es Marcos Kaplan, que abordan justamente esta cuestión de la ciencia, su origen y la universidad. Bien. El texto de Michel Foucault, Cómo defender la sociedad, nos permite abordar una de las dimensiones de esta unidad 1, que es la génesis, la génesis, que es el origen de la epistemología. Y si la epistemología tiene por objeto la ciencia, hay epistemología desde que hay ciencia. Por lo tanto, el origen de la epistemología coincide con el origen de la ciencia, o sea, de la reflexión con esa forma de conocimiento. Origen, génesis. Por eso esta dimensión la denominamos génesis del campo epistemológico. Y el texto de Foucault nos permite elaborar una comprensión
un conocimiento introductorio, ¿no?, acerca de el origen de la ciencia y el origen de la epistemología. La otra dimensión de esta unidad 1 del programa es la estructura del campo epistemológico. ¿Por qué estructura? Porque ustedes van a reconocer que en ese campo de debates hay diferencias, hay escuelas, se dice escuelas matrices del pensamiento epistemológico, provenientes de diferentes contextos, europeos, norteamericanos y también latinoamericanos. Entonces, atender a la estructura del campo epistemológico es atender a esas diferencias, a esos lugares de enunciación distintos de donde se piensa la ciencia, donde se piensa las ciencias sociales y donde se lo piensa el trabajo social como disciplina científica y como profesión. Esto de disciplina científica y profesión es lo que llamamos una tensión, ¿sí? Hay que atender a esos dos lados de la práctica del trabajo social, como disciplina y como profesión. El texto de Foucault nos permite, como les decía, adentrarnos en la génesis de la ciencia, la génesis de la epistemología. Lo que hace Foucault allí es examinar los saberes, la transformación de los saberes, en un momento histórico muy particular, un momento histórico que se denomina el pasaje del feudalismo al capitalismo, del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Entonces, vean ustedes que si se trata de una transformación de esa envergadura, o sea, el modo de producir, el modo de pensar, el modo de gobernar, esa complejidad de aspectos que se articulan en este gran pasaje, reserva para la cuestión del saber, del conocimiento, una función estratégica. Sitúa su análisis Foucault en el siglo XVIII, que es un siglo clave, bisagra, pasaje entre un modo de producción y otro. Se trata de la transición hacia un modo de organización social, de gobierno social, de producción social, de control social. Entonces, indudablemente, la acción productiva, la acción de control social, la acción laboral, tienen un componente que es el saber de esa acción. El saber guía la acción. Entonces, esta transición económica, política, ideológica, también es una transformación respecto del saber, respecto de la organización del saber. En principio porque el saber implica un saber hacer. Entonces lo que hace Foucault en este texto es referirse a, básicamente, al saber histórico, pero también va a hacer referencia al saber técnico, o sea, el saber vinculado con la producción de los medios de vida, y el saber médico. Entonces va a examinar qué pasa con estos saberes, en qué consiste la transformación de estos saberes. Y lo va a
la va a caracterizar como una disciplinarización de los saberes. Esa referencia al saber histórico hace referencia a un historiador, Boulainville, disculpen mi francés, porque el modo en que historiza Boulainville marca una diferencia respecto de los modos en que se hacía la historia, en que se contaba la historia. Hasta antes de la historia era la historia del poder, la historia de los reyes, la historia de los héroes. Con él se inaugura un campo de un saber histórico que va a ser un saber político. Porque este autor va a situar su foco no en los reyes, la historia de los reyes, o la historia de los pueblos, de manera separada, sino poniendo en relación o también en correlación de fuerzas. Por eso se puede decir que va a inaugurar el campo de un saber vinculado al poder. ¿Sí? El poder. Porque la relación de fuerza determina una cuestión de poder. ¿Sí? Entonces, la relación de fuerza entre el rey y los súbditos. La clase dominante y la clase dominada. Entonces él va justamente a poner el foco, digo, en la relación, en el vínculo, en la relación de poder. En ese sentido, de lo que se trata es de descifrar, analizar la relación de poder, manteniendo los dos polos de la relación en la mirada. En ese sentido, es que dice Foucault que este autor de alguna manera inaugura el campo de la moderno de la política, que significa tomar conciencia de que hay un poder en el saber. Y ese poder en el saber histórico se vuelca y se pone en juego en las luchas reales de la sociedad. Es un saber de la historia que hace la historia. Depende cómo se cuente la historia y el lugar que a ese saber se le otorgue como lugar de la verdad, tiene efectos de poder. Esta es una concepción relacional del poder, que Foucault va a analizar suficientemente como para poder extraer de ahí unos procedimientos que, si bien los extrae del saber histórico, los generaliza como procedimientos de justamente disciplinarización de los saberes. Los mismos procedimientos que podemos encontrar si analizamos la disciplinarización del saber técnico, la disciplinarización del saber médico. Insisto con esta cuestión del carácter estratégico del saber histórico, porque se vuelca en la lucha política, en la lucha de clases. De allí que pasa a ser función del Estado, precisamente, intervenir en la lucha, en la vida política. Función del Estado. A través justamente de un control sobre los saberes. Los saberes tienen, en cualquier momento de la historia, podemos encontrar múltiples combates entre los saberes. Saberes de unos
saberes de otros, saberes de los dominados, saberes de los dominantes. Esos múltiples combates en torno a los saberes es el objeto que define Foucault como el objeto de la historia, del saber histórico. A eso se refiere, eso destaca en este autor francés. Entonces acá tenemos una concepción que Foucault denomina genealogía de los saberes, que es justamente advertir acerca del carácter estratégico del saber histórico y su función política e ideológica para volcar una lucha de la nueva sociedad y la lucha de clases. En ese sentido, hay una diferencia con lo que se denomina la historia de la ciencia. Historia, pero van a ponerle comillas, historia de la ciencia, tiene se la puede ver con una concepción diferente a la genealogía de los saberes. Postulando que de lo que se trata, que el desarrollo de la ciencia, la evolución de la ciencia, es un movimiento de pasaje de la oscuridad a la luz. El progreso de la ciencia es el progreso de la razón. Pero ahí tenemos dos concepciones muy distintas. Una cosa es pensar que el desarrollo de la ciencia, el origen de las ciencias, tiene que ver con el imperio de la razón, el desarrollo de la razón, el avance de la luz sobre la oscuridad escolástica, mística, oscurantista. Entonces, el mero progreso de la razón, el mero progreso de la condición humana como ser racional, una mirada, podemos decir, despolitizante, deshistorizante. Por el contrario, Foucault va a situar esta cuestión del saber en el seno de las luchas políticas. El progreso de la razón vinculado con estrategias de control de los saberes, de disciplinarización de los saberes. Esto entonces es lo que nos muestra en relación al saber histórico cuando el Estado asume esta función de disciplinarización del saber histórico. Pasa a funcionar, o sea, siempre funciona así, pero lo que está señalando Foucault es que lo que se trata del Estado como un aparato que un autor que vamos a ver después de la escuela francesa, que se llama Althusser, denominó aparatos ideológicos del Estado, subrayando esta cuestión de la función ideológica. Los procedimientos que se extraen del análisis que hace Foucault son los siguientes. Lo que se trata es, en primer lugar, de seleccionar qué saberes, cuáles son los saberes válidos, los saberes, digamos, verdaderos en su función estratégica, en su función política. ¿Cuáles son los saberes inútiles? ¿Y cuáles son los saberes que hay que expropiar de sus productores? El saber hacer surge del trabajo. Ahí hay una apropiación de un saber hacer vinculado al trabajo que está al servicio de este control estatal del saber. Y también acá se puede hacer una breve referencia a un combate que surgió en los siglos anteriores al siglo XVIII, que es el combate al saber
al saber de las brujas. El saber de las brujas representaba el saber popular. Hay una construcción ahí que nos lleva a ver de una manera oscurantista, negativa y peyorativa respecto del saber de las brujas. Pero se trató de un combate feroz y del lugar que se denomina la casa de brujas, del cual Foucault no se ocupa particularmente, no hace referencia, igual que es un texto posterior, pero es un ejemplo de un combate expropiador de un saber popular, un saber que entraba en contradicción con el saber que debía imponerse, que es el saber hacer en el marco del trabajo, en el marco de la producción, en el marco de sometimiento a reglas jurídicas, económicas, de propiedad. Cierro esa referencia. El primer procedimiento es selección de saberes. ¿Qué saberes van a ser considerados válidos, aceptables? En segundo lugar, la disciplinización de los saberes incluye la homogeneización. O sea, es importante que los saberes, ya sean el saber histórico, o el saber técnico, o el saber médico, pueda circular, pueda ser intercambiable. Se elimina el secreto que había hasta ese momento, porque el saber implicaba un poder para aquel que lo poseía. En el marco de la disciplinización de los saberes, este segundo procedimiento, que Foucault denomina homogeneización, se vincula con una liberación, se puede decir, de los saberes, para que puedan ser intercambiables, para que circulen. El tercer procedimiento es el de clasificación. Hay múltiples saberes vinculados con las diferentes dimensiones de una sociedad. Saber en torno a la materia, saber en torno a la vida, y saberes en torno al humano. La organización y el control de las sociedades implica un dominio sobre estos niveles o estratos de saberes en torno a la materia, a la naturaleza, en torno a nuestra condición de seres vivos, corpóreos, en la vida, y saberes en torno a la organización social, la organización económica, política, jurídica, el saber jurídico. Entonces esta clasificación implica determinar niveles que van de los saberes más particulares y más materiales hacia los saberes más complejos, espirituales, si se quiere, políticos, jurídicos, ideológicos y científicos. Es una clasificación que es jerárquica, desde lo particular a lo general. Y finalmente el cuarto procedimiento es el procedimiento que Foucault denomina de centralización, que es el de control de los saberes, que permite justamente un movimiento que va de lo particular a lo más complejo, y también, en sentido descendente, un gobierno, un control de las directrices más generales del saber instituido,
hacia los elementos más simples, más particulares y subordinados. Esta disciplinarización de los saberes, esta organización jerárquica, esta selección, esta homogeneización, circulación y clasificación van a dar por resultado la constitución de una cierta totalidad que es la ciencia. Es la ciencia, con su función de control de los saberes al interior de cada saber y de las relaciones de jerarquía entre los diferentes saberes. Por eso hace referencia, utiliza una expresión muy elocuente, la ciencia como policía de los saberes. La ciencia como policía de los saberes tiene que ver con esto del control de los saberes, la disciplinarización de los saberes. Y se articula con esto la institucionalizar este aparato, este gran aparato de saberes como universidad. Esa es la función de la universidad, el origen de la universidad, como un gran aparato de saberes. Y efectivamente la universidad opera en estos 4 procedimientos. La universidad tiene un mecanismo de admisión y de descalificación de saberes, o sea, de selección. Tiene mecanismos de producción y de circulación de los saberes, de intercambio de los saberes, al interior de las comunidades científicas, las particulares y las universales, si se quiere. La universidad también jerarquiza los saberes más generales hacia los saberes más particulares, bueno, con una estructura del plan de estudio de las facultades, materias más generales, y luego un movimiento hacia lo específico, hacia las condiciones del ejercicio, hacia la formación para el ejercicio concreto de una cierta profesión con la formación académica de sus actores, de sus ejecutores. Hay que una articulación entre disciplina y profesión. O sea que ahí hay un movimiento de lo más general a lo más particular. Bueno, finalmente en esta introducción es interesante lo que señala Foucault respecto de, con este aparato, esta ingeniería, este gran aparato de los saberes, que es la universidad, sede básicamente, la única, bueno, asociada a los centros de investigación de la ciencia, va a haber un cambio en la forma en que se, correlativamente a la aparición de la ciencia y de la institucionalización de la universidad, en estos términos que plantea, como disciplinarización de los saberes, se puede advertir un cambio en la forma de coacción del saber. ¿Qué es coacción del saber? Imponer un saber como el válido, como el verdadero. Y ahí entonces hay que diferenciar lo que es el modo en que regía el control de los saberes, la imposición del saber válido, la coacción del saber hasta el feudalismo, del que se va a abrir luego como otro principio, otra forma de coacción del saber a partir de la modernidad, también a partir del pasaje del feudalismo al capitalismo. En el contexto del feudalismo, con el dominio espiritual de la Iglesia,
y el control social, como parte de la clase dominante, la coacción era a través de los contenidos del saber. En ese sentido había una dogmática del saber, una ortodoxia del saber, que esto significa que solo se podían considerar válidos y aceptables aquellos saberes, aquellos conocimientos, que fueran funcionales a ese orden social, político y económico, y que no entraran en contradicción con saberes absolutos, establecidos de una vez y para siempre, saberes provenientes de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia y también de los filósofos de la antigüedad. Y esta coacción del saber implicaba que por más que fuera cierto y válido, o sea, verdadero un cierto conocimiento, por ejemplo, que la Tierra no está en el centro del universo. En tanto transgredía cierto conocimiento considerado inmutable, indiscutible, era invalidado y eran perseguidos aquellos que lo sostenían. O sea, ahí la coacción tiene que ver con el contenido del saber. En cambio, a partir de la modernidad, a partir de la disciplinización de los saberes, la función del Estado, la coacción del saber, la imposición de cierto saber, no va a tener que ver con el contenido, sino con esta regulación de este gran aparato de saberes que asigna lugares, funciones, estratos, niveles. De ahí lo que importa es, para que sea aceptado un saber, y quien lo pronuncia es quien habla. ¿Qué acreditación tiene? ¿Qué validación tiene? ¿Cuál es su currículum? Y si ese saber es compatible y qué lugar ocupa en relación con otros saberes instituidos. Entonces acá se combina algo que es propio del pasaje de la modernidad, que tiene que ver con la liberalización, liberalización de cierto hacer, de cierto producir, de cierto pensar, pero en el marco de nuevas relaciones de dominación. Este va a ser un sistema mucho más eficaz, porque no va a impedir la obsolescencia de saberes que ya están caducos, que no son útiles, que no muestran su utilidad. Ahí va a haber un gran reemplazo, una dinámica de caducidad y obsolescencia de saberes y la aparición de lo nuevo, el descubrimiento de lo nuevo. Esa es una de las características de la ciencia, esa capacidad de descubrir lo nuevo y dejar atrás lo viejo. Bueno, dejamos por ahora aquí. Hasta la próxima.